Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos, como siempre, sobre el Evangelio de San Marcos. Y ahora queremos entrar en uno de los elementos muy importantes de la teología de San Marcos, que es justamente con respecto al carácter misionero de la comunidad. Con gusto, ¿verdad? Porque es el carácter misionero de lo que nos envía. Nosotros sabemos muy bien que dentro de la característica cristiana tenemos 4 elementos. A ver si vamos reconociendo y vamos memorizando también, aprendiendo, conociendo. El primero es lo que le llamamos el querigma, es decir, el anuncio. Nos adherimos, creemos entonces en Jesús después de un anuncio, porque querigma en griego significa anuncio. El segundo elemento que viene posteriormente como consecuencia justamente de este anuncio y de un adherirse, de un creer en Jesús, viene la catequesis. Es decir, catequesis significa formarse. Entramos en el aspecto intelectual, en el aspecto de la razón. Hay que dar razón de la propia fe, nos dice Pedro. Y es tan importante tenerlo en consideración en este aspecto, ¿verdad? El tercer elemento que nosotros no podemos quedarnos ciertamente es el aspecto de la liturgia. Es el tercer momento. Cuando yo conozco, nuestra religión no es simplemente aikwa, ayeva, sheikwa paoi, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen así en su vida cristiana. Piensan que es cuestión de leer la Biblia, simplemente memorizar la Biblia o lo que sea, o conocer los dogmas de la iglesia o muchas cosas, ¿verdad? En un sentido de reflexión teológica, hay muchos libros espectaculares. Lo mismo que estamos haciendo nosotros, podemos conocer, buenísimo, porque tú ya puedes hay cuamo dice la Biblia, ando mo pa y hay y podemos decir, ¿verdad? No basta. Entonces el aspecto segundo, que sería el catejeo, la catequesis, sino que tenemos que pasar al tercero, que se llama la liturgei, es decir, celebrarlo. Así como nosotros decimos, hoy es mi cumpleaños, pero anda, él hace cuál hace cumpleaños, no, ya celebrar, ya algo lleva, ya tiene empanadita o lo que sea, pero quiere decir
nosotros entramos en esta dinámica muy antropológica, muy humana, que es la celebración. Entonces, toda la liturgia significa celebrar lo que nosotros conocemos, lo que nosotros, número uno, hemos recibido y creemos, es decir, desde el querigma. Querigma, catequesis, liturgia, celebración. Pero tampoco nos podemos quedar simplemente en un yepopete, ya voy a pagua suñande, oñondive pa, ya caru, ya celebra, ya la misa jabe, todo lo que quiera, lo que es celebración. Ya voy a pagua suñande, porque nosotros creemos, ¿verdad? Falta el cuarto elemento. La cuarta ruedita de nuestro vehículo es justamente lo que se llama la diaconía. Diaconía quiere decir servicio. Quiere decir que nosotros, después de celebrar, de encontrarnos con el Señor, de fortalecernos desde su palabra, tenemos que dar el otro paso que es importante, que es el servicio. Nuestra vida cristiana, el cristiano de por sí está llamado siempre al servicio. Yo vine, dice, para servir y no para ser servido. Todos estos elementos nosotros lo estamos reflexionando y estamos haciendo esta teología desde la Biblia, ciertamente. Por eso que tenemos que entender y tenemos que estudiar la Biblia. Yeicuana, anila ya repetinte, lleva. Estilo protestante muchas veces que agarra así literalmente y piensa que con eso ya hoy puede amar la Biblia. No, absolutamente. Hay que leer lo que está entre líneas y lo que la comunidad cristiana quiso transmitir, porque eso quiere decir eclesia, eso quiere decir tradición verdaderamente. Entonces, lo que la comunidad cristiana fue leyendo y fue entendiendo desde esta experiencia tan linda con Jesús de Nazaret. Y por eso entramos ahora en este carácter misionero. Este carácter misionero de lo que nosotros queremos reflexionar ahora de la comunidad. En primer lugar, tenemos que notar, tenemos que ver que es el Espíritu el que envía a Jesús al desierto. Fíjense, es arrojado por el Espíritu. Miren en el 1:14, justamente de nuestro Evangelio, San Marcos, lo primero que nos va a hablar y lo que nos va a querer explicar en este 1:14 dice justamente, enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles y lo servían. Este versículo 1:12 entonces nos habla de que el Espíritu es el que empuja al Señor. El Espíritu entonces es lo que lo lleva verdaderamente para que Él comience este carácter después misionero. Es decir, es como un retiro espiritual el desierto. Nosotros ya hemos explicado bastante y hemos entrado en este detalle tan importante para decir que necesitamos de formación. Y digo, vas a reflexionar, a ¿verdad? O sea, conocer. El desierto significa el momento de preparación también en la propia vida. Y por eso dice que también en este deseo de misionar, en este deseo evangelizador, no somos nosotros simplemente lo que sentimos ese deseo simplemente del aspecto antropológico humano, sino que aquí la palabra de Dios en el 1:12 justamente de Marcos en su teología nos dice directamente que el Espíritu lo empuja, lo arroja, el verbo en griego, lo arroja, lo tira al desierto, como que hoy tenés que estar ahí, tenés que entrar dentro de vos mismo, tenés que prepararte, no podés venir a decir qué cosa aquí, anila el ala parey, anila en barey, sino que tenés que mirar de lo más profundo de lo que es el mensaje bíblico, de lo que Dios verdaderamente quiere transmitir. Y así entonces, esta es una imposición del Espíritu, que ciertamente es soportada por breve tiempo. Es una imposición. Es como decir que nosotros recibimos esta imposición espiritual, ¿verdad?, de preparación, y es tan importante. Nosotros, en este sentido, si queremos, debemos aplicar a todos los estamentos de nuestra vida, porque nuestra formación es integral. Esto mismo tendrá que decir, por ejemplo, para los sacramentos. ¿Por qué se suele hablar y se suele decir, bueno, peyu que es apelle preparar que antes del bautismo, porque la pende cursillo, ¿verdad? Pero es justamente porque tenemos que ser empujados por la fuerza del Espíritu para que nos preparemos antes. Esa es la catequesis, ese es el catejeo. Da ecola yagüero viante en Jesucristo.
no es eso del querigma. El querigma es el primer elemento, pecaure, y allá peñande y tirá. Pero cuando hay ese querigma bien anunciado, donde nosotros nos adherimos y decimos, creo y quiero conocer más, tenemos que pasar a los otros elementos, que es la catequesis, conocer tu propia fe, celebrarlo y luego te envía, ¿verdad?, para el servicio. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. El Papa invita a liberar la devoción mariana de superestructuras, poderes o condicionamientos que no respondan a los criterios evangélicos de justicia, libertad, honestidad y solidaridad. Lo ha escrito en un mensaje dirigido a un encuentro que tendrá lugar en septiembre sobre religiosidad y criminalidad. Francisco habla de un fenómeno que por desgracia sigue sucediendo en Italia. Aquí incluso utilizaron la música de la conocida película El Padrino. Lo llaman el inquino al vos, inclinarse ante el jefe, y es la utilización de las procesiones en honor a la Virgen o santos patronos de una localidad para rendir pleitesía a un mafioso. Se conduce la procesión delante de la casa del criminal y allí se hace una reverencia con el paso o se detiene por unos instantes. Se trata además de un acto intimidatorio con el que el mafioso o el clan quieren mostrar el dominio de un territorio. Por eso Francisco, en este mensaje, pide a las comunidades locales que conserven el verdadero sentido de las celebraciones patronales. El Papa siempre se ha pronunciado fuertemente contra la mafia. Asegura que los mafiosos están excomulgados y les ha advertido de que se arrepientan a tiempo o terminarán en el infierno. Recuerda el Papa que no se puede creer en Dios y ser mafioso. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Todas las programaciones de ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in my Savior.
He has seen the humble state of my heart, and now all will call me blessed. So praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation proclaim His fame. He has shown the strength of His hands, brought down the mighty from their pretense. He scattered the pride in their hearts and lifted the lowly to meet Him. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Proclaim His fame. We proclaim His fame. He has filled the hungry with good things, and the rich He sent empty away. He hath remembered His servant Israel, and we will remember Him always, always. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation proclaim, praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el aspecto misionero de la comunidad. Y lo veíamos desde el capítulo 1, versículo 12, cómo este carácter misionero en la teología de Marcos nos dice que el Espíritu es el que nos empuja, nos lleva, pero nos lleva primero al desierto, decíamos. El desierto como ese símbolo de preparación, ese lugar de encuentro, del catejeo, de la catequesis también podemos decir, que es necesario antes de un misionar. O si no, y que tú ya ¿qué cosa? La ñande ya ese antes la ñande ya no convenía. Como muchos utilizan lastimosamente la religión, ¿verdad?, para su propio provecho, también hablando económicamente también. Entonces,
En todo evangelio del Hijo de Dios, la permanencia de Jesús en el pueblo de Israel se circunscribe a un momento de la historia de Jesús de Nazaret. Es una historia de Jesús que se nos está narrando en los evangelios. Pero detrás de esta historia de Jesús de Nazaret, mirado desde una teología, sin olvidarnos de este aspecto, nosotros vamos a poder entender el mensaje de salvación. Es este Jesús de Nazaret que después llega justamente a la resurrección. Es el Cristo, el ungido, el Mesías. Ahora, la comunidad que es familia, ¿se acuerdan que decíamos nosotros la domus ecclesia? El hogar, la casa. Upepe coñande ñamoñe punula ñande iglesia, lleva. Upepe ñande ñamoñe punupe atiguaso. Una pequeña célula, ¿verdad? Pero desde ahí entonces se tiene que fortalecer este encuentro con el Señor, en donde Jesús, muerto, resucitado, continúa viviendo, no se ciña a unos límites geográficos. También esto es importante, y más aún hoy, después de 2000 años, nosotros podemos decir tranquilamente, ¿verdad?, que el Señor nos está transmitiendo un mensaje que se ciñe exclusivamente a un aspecto geográfico limitado. Incluso en el Evangelio que nosotros habíamos escuchado, el 20º, ¿verdad?, del tiempo ordinario, el ciclo A, cuando habla de un Jesús, dice que va caminando y luego va hacia Tiro y Sidón, se encuentra con una mujer cananea que viene gritando, pidiendo auxilio. Al comienzo parece una respuesta un poco negativa, ¿verdad?, tanto de parte de los discípulos y de parte de Jesús, como que el pagano, el que está más allá de las fronteras, no podría recibir esa gracia de Dios. Sin embargo, nosotros después nos damos cuenta que es esa insistencia y esa capacidad también de leer y de intuir que la gracia de Dios no es simplemente para un pequeño grupito. Jesús no está para un pequeño grupito, no, es universal. Es la universalidad, ¿verdad?, de la gracia de Dios que nos llega a todos. Y por eso te está diciendo esta comunidad, familia, de la que Jesús, el centro, con su muerte y su resurrección, después no se ciñe simplemente a unos límites geográficos o también dentro de unos límites étnicos religiosos. También esto tenemos que tener en consideración. Sino que la buena noticia es para la humanidad, la buena noticia es para todos. ¿Verdad? Está fundamentada en la profesión de fe en Jesús. No es ese país que porque no sé, que viene de Francia, que viene de Italia, que viene de Rumania, no sé de dónde viene, cada uno de ellos, ¿verdad?, vienen y se adentran dentro de nuestra historia y nosotros decimos, no, este es un límite porque orecuete, no. Entonces nosotros sabemos muy bien el carácter misionero. Nosotros aquí, sobre todo en nuestro país, hemos tenido y muchísimos, ¿verdad?, muchísimos misioneros que han comenzado, que han dado la vida. Ciertamente que últimamente no estamos recibiendo ya tantos porque también en el aspecto misionero, en el aspecto vocacional, ha disminuido mucho esta posibilidad. Y también hoy en día van a otros lugares donde hay más necesidades. Nosotros de cierta manera ya podemos manejarnos, podemos ir adelante, ya tenemos la fuerza necesaria. Incluso tenemos que comenzar también a organizarnos mucho mejor para que podamos hacer incluso un trabajo mucho mejor, ¿verdad? O sea, más metido dentro de la cultura. Porque nosotros somos los únicos que podemos hacer ese paso. Porque muchas veces, ciertamente, con todo el deseo, con toda la bondad, con toda la capacidad que uno puede tener, nunca uno llega, ¿verdad?, a meterse del todo. Uno nunca va a ser paraguayo si es que verdaderamente no está dentro de esa cultura y si ha tenido otras culturas anteriores. Yo eso les puedo decir porque estuve por muchos países. Allá, a ver, yo a pesar de que quería hacerme árabe entre ellos, o judío entre ellos, así, o italiano entre ellos, o sí, vos procurás, ¿verdad?, te ponés, o con un alemán, o con un francés,
pero me costaba. Con el África, la misma cosa. Te haces el africano más o menos, entrar en su cultura. Nunca. De paraguayo a paraguayo, mandí, oye, ya pues está, ya lleva. Pero tenemos eso sí, la apertura, el corazón, la disponibilidad, todo lo que quieras. Pero tu cabecita siempre quiere decir que peñan de lugar, peñan de formación, baretera. Y así también sucede con ellos como sucede con nosotros, ¿verdad? Pero lo importante es el deseo, ¿verdad? Porque decíamos que no hay límites para el Evangelio. El asunto es leer. Y desde ahí entonces, en la medida en que vamos leyendo todo lo que nosotros vemos, lo que nosotros conocemos, lo que nosotros entonces experimentamos, entonces eso lo vamos poniendo dentro de nuestro contexto y de nuestra realidad. Y es allí donde tiene que encarnarse verdaderamente el Evangelio. Y eso es lindo. Entonces, en este sentido, justamente por eso decimos, ya no hay límites étnicos o religiosos. Está fundamentada en la profesión de fe en Jesús. Fundamentada en la profesión de fe en Jesús. Entonces, no, porque sos de mi misma raza o de mi misma condición simplemente. Estos son elementos, ciertamente, que me van a ayudar para poder hacerlo mucho más real a la cultura, porque tiene que entrar dentro de una cultura. Pero una vez que nosotros entendemos este fundamento que está en la profesión de fe en Jesús, en el encuentro de los hombres con el resucitado, donde quiera que existen estos hombres, independientemente de su contexto vital y del color de su piel. Qué bien que lo dice aquí entonces, ¿verdad? Independientemente de todo esto, tenemos que entrar y tenemos que saber que es la fuerza entonces del que ha muerto y sobre todo que ha resucitado y que nos ha traído esa nueva forma de vida, esa nueva forma de entender la propuesta y la buena noticia de Dios. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero.
Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Perdonas tantas veces que cuando caigo me levantas, no me sueltas de tu mano. Me sorprendes tantas veces que quiero amarte más y más. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy. Jesús, por tu amor, yo libre soy, y junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy. Por tu amor, yo libre soy, junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Toda mi vida es tuya, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy, yeah, yeah. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor, yo libre soy. Amándote hasta el final, hasta el final. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos y ahora exclusivamente sobre ese carácter misionero de la comunidad. Pero para tener, decíamos, este carácter misionero de la comunidad, antes que nada, estamos necesitando que el fundamento sea la profesión de fe en Jesucristo. Es la única manera. Decíamos que ciertamente el elemento de la inculturación es elemental y fundamental para hacer llegar, o si no, dañan de pueblo no entendemos ahí, andañan nerendumo ahí. O si no, ¿sabes qué también pasa? Ñahendú y gusto, etcétera, etcétera, pero apellido sirpañan de sirparañan del hombre. Doy que viñan de acá. Anda, ya poya lleva peña hendúa. Ahí está.
Ese suele ser el problema, ¿verdad?, de la evangelización. ¿Y por qué eso? Y porque muchas veces no aterrizamos, no llegamos verdaderamente a la cultura. Y por eso hacíamos nuestra reflexión, ¿verdad? Y decíamos así, con mucha simplicidad, ciertamente, no es que estamos entrando en una clase antropológica, etcétera, de antropología cultural para decir los elementos que tenemos que utilizar, etcétera, ¿verdad? Ojalá podamos hacer. Después tenemos que llamar a algún antropólogo que nos ayude también en una reflexión mucho más profunda para entender también el Evangelio, ¿verdad? Porque la Biblia siempre utiliza todos los recursos disponibles de lo que es la catequesis, el catejeo, que quiere decir yaipuruñane acá. Utilizar la razón para entender, comprender qué es lo que Dios nos está diciendo a través de Jesucristo, qué es lo que Dios nos quiere decir a través de la Biblia. La Biblia no dice así como dicen los protestantes, ¿qué dice la Biblia? Que a pesar de que tampoco no. Ese es un elemento importante escrito ahí, pero en su huevo el caracú, ¿verdad?, del mensaje. A eso tenemos que llegar. Y tenemos que entender que los géneros literarios nos tienen que ayudar justamente a llegar a lo esencial, ¿verdad?, del mensaje de salvación. En este caso, de lo que nos está diciendo que el carácter misionero de la comunidad se basa principalmente en la profesión de fe en Jesús, profesión de fe. Y eso hace que nosotros después, entendiendo el caracú, el meollo, podamos aplicarlo, este mensaje tenemos que aplicarlo verdaderamente dentro de nuestra cultura. Tenemos que meterlo y tenemos que entender este aspecto. No es Israel, no es el desierto en donde se puede encontrar, sino que es en Galilea el punto de arranque de la manifestación de Jesús en el seno de la comunidad, abierta esencialmente hacia todos los hombres. Es decir, no es en lo general que viene así como una cuestión que se impone, pero ya a todo el mundo, sino que está comenzando desde lo pequeño. Por eso estamos hablando de la comunidad. Acuérdense, no nos olvidemos. La comunidad. A la comunidad desde lo pequeño. Es decir, en nuestro relacionamiento. Por eso incluso el cristianismo nace en la Domus Ecclesia. La Domus Ecclesia quiere decir la casa. La Domus Ecclesia quiere decir ahí ese pequeño, ¿verdad?, grupo que comienza a reflexionar desde una experiencia profunda que tuvo con Jesús de Nazaret. Y por eso nos está diciendo Galilea. Galilea no como una región simplemente, sino que Galilea como el lugar donde Jesús comienza con sus discípulos, comienza a recorrer, comienza a llamar, llama a los 4 primeros, ¿verdad?, según Marcos justamente, y después se va encontrando con otros y con otros y con otros, y eso es lo que se va expandiendo. Pero comienza con lo elemental, con lo fundamental, con lo pequeño, que es la propia comunidad, y a eso le estamos llamando Galilea. Esta idea de la que ya hemos hablado, en este momento tenemos que entender que es crucial, elemental, fundamental, básico. Sin esto nosotros no podemos entender el nacimiento de nuestra propia comunidad. Sin esto nosotros no podemos entender tampoco la estrategia que tenemos que utilizar, ¿para qué cosa? Para la propia evangelización, la propia evangelización. Por lo tanto, si queremos entender también lo que Marcos nos está diciendo en su escrito en el Evangelio, nosotros también tenemos que entender desde este punto de vista, es decir, el aspecto comunitario. Si nosotros no entendemos esto, ciertamente que después será muy difícil dar los pasos concretos. Y también se ha de entender poniendo 3 núcleos de ensanche a la acción de Jesús. Por una parte vamos a encontrar la Galilea, que va del 1:35 al 45. Estos versículos que nos va a hablar entonces de una presentación de Galilea. Galilea. Lo que decíamos, el pequeño grupo, el pequeño encuentro. Después vamos a tener la Decápolis. Se dan cuenta que después se va abriendo más. Decápolis quiere decir 10, ¿verdad? Estas 10 ciudades, de lo pequeño a lo mayor. También Decápolis, aquí para nosotros tiene un significado teológico tan importante porque el número 10, el chico 10, es justamente el todo, lo completo, lo lindo, lo que podemos decir llega a su plenitud. Ahí está,
a su plenitud, a su realización, la Decápolis. Y luego tenemos justamente la que ya hemos hablado, ¿verdad? Esta intervención de esta mujer también de Tiro y de Sidón cuando se encuentra con Jesús. Y ahí entonces se abre a quién, y se abre a todos los paganos. Se abre a todos los paganos. Comencemos un poco mirando esto de Galilea 1. Galilea, entonces 1, 35 al 45. ¿Cómo se nos presenta? Es la misión de Jesús. Es la misión de Jesús. Por la mañana, antes de que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Siempre la palabra desierto nosotros encontramos como el elemento de formación, el elemento de encuentro personal con el Señor, el elemento de quietud, el elemento de reflexión, ¿verdad? Allí estuvo orando. Justamente Jesús que está orando. ¿Dónde? En el desierto. Hay que buscar el momento de desierto. Hay que buscar el momento de reflexión. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: todos te andan buscando. Ahí, ya la ve, pero te hay que entender, ya la fama de Jesús entonces comienza a expandirse. Jesús le respondió: vayamos a otra parte, a predicar también a las poblaciones vecinas. Jesús Juan ahí, bueno, ponete ahí la serecaje, pero ya jamina, ve otro lugar mime, no hay higueina, cual sea higueina, te está ambueve a lleva. Y ahí entonces dice: vayamos a esa otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Aquí te pone el fundamento esencial. ¿Para qué yo vine a este mundo? ¿Cuál es mi misión? La misión del Padre que le ha dado al Hijo justamente es esta, de salir, de predicar, de anunciar. Y Jesús es muy consciente de esto. Para eso yo he venido, para eso he salido. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Hoy mis ojos ven más colores que ayer. Ha quedado atrás toda mi oscuridad. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado. Y respiré tu aliento de vida, ha soplado vida, vida nueva en mí. Y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Dulce despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado, tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí. De tu rostro y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Queridos amigos, estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos. Estamos leyendo el capítulo 1
del 35 al 45, es la misión de Jesús. Nosotros leemos principalmente y reflexionamos en nuestro estudio bíblico del día de hoy sobre el carácter misionero de la comunidad. Decíamos en estos pasajes que leemos de la Biblia que Simón sale a buscarlo con sus compañeros a Jesús. Jesús estaba rezando, estaba ahí en el desierto, en la parte de alta, ¿verdad? Y está rezando. Se encuentra con Dios. ¿Pero por qué? Ahora nosotros entendemos, porque había sido Jesús, se prepara antes de salir a predicar, se prepara, reza, está en comunicación con Dios. Hoy y entonces, cuando le dicen, todos te andan buscando, Jesús, tenés que estar en acción, 24 horas sobre 24 horas. Y entonces, ¿qué le dice aquí Jesús? Vayamos a otra parte, dice, a predicar también a las poblaciones vecinas. Vamos a otras partes a predicar a las poblaciones vecinas, porque para esto he salido. Y fue entonces predicando en las sinagogas de toda Galilea y expulsando a los demonios. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que es un Jesús que está preocupado por su pueblo, un Jesús que no descansa, un Jesús que está en acción, un Jesús que busca de una o de otra manera, ¿verdad?, de llegar a todos. Ya le falta el tiempo, pero también no descuida el elemento de la oración. En San Lucas, cuando encontramos también este pasaje tan interesante que Jesús visita la casa de su amigo Lázaro, Marta y María, dice que en un momento en que él está enseñando, ¿verdad?, hablando con sus amigos de esa familia, María está sentada a los pies de Jesús escuchando la palabra de Dios, o sea, escuchándole a Jesús, que va predicando seguramente la historia de la salvación en un diálogo ameno sobre preguntas. Y ahí reacciona también Marta, porque Marta se nota, parece que era la que estaba encargada de la cocina, ¿verdad? O por lo menos de los quehaceres ahí inmediatos de la casa. Jesús, decirle a mi hermana, eres mina, topo a mí, te gusta hacer ayudar. Entonces, la reacción de Jesús también, ¿verdad? Ciertamente que aquí hay mucha teología. La teología justamente, que la mejor traducción es María eligió verdaderamente la parte esencial y fundamental para luego poder misionar. Esa sería la verdadera traducción, ¿verdad? Algunas veces nosotros tenemos traducciones pero que nos confunden un poco, ¿verdad? Diciendo María eligió la mejor parte. No, la mejor parte, porque para nosotros suena mal eso, ¿verdad? Ya elegí la mejor parte, andé elegí la iba y verá. Te jonde empapo, te jode cocinar, te jode oyohei, te jode tupei. Para nosotros eso es como la peor parte. No. No quiere decir que vos, porque te fuiste a sentarte y a escuchar la palabra de Dios, esa es la mejor parte. Ese burócrata, estoy bajo el aire acondicionado, empapo, estañan de ya con ese sentido también, ¿verdad? Que queremos estar solamente en la oficina, queremos estar simplemente, ¿verdad?, bajo el aire acondicionado. Pero a veñan de Yara de Iseyu Peajina, sino que nos está diciendo directamente que eligió lo esencial. Y aquí en Marcos nos vuelve a reiterar. Es decir, que dentro de esa teología de la comunidad, la ñañe pone un bogbella por algo, ñande, entonces, tenemos que rezar, tenemos que pedir, tenemos que saber lo que Dios quiere verdaderamente. Entonces, es un Dios que nos reúne, que nos llama, que nos fortalece, que nos enseña, que nos hace experimentar y vivir para que también nosotros después podamos eso mismo ofrecer a los demás. Humianda ya apoya ya, asita oíla ya predica. ¿Por qué? Porque entonces vamos y predicamos cosas muy vanas, muy de razón, muy así de cosas superficiales, ¿verdad? Y que no nos llega, no nos cala hondo al corazón. Para llegar a calar, entrar en el corazón del hombre, necesitamos tocar las fibras justamente de la vida, del sentimiento, de la razón también, ¿verdad? Porque la razón es la que después tiene que dirigir lo que nosotros vamos entendiendo y que va saliendo también del corazón, que es una adhesión total. Siempre los dos elementos, pero algunas veces pues, nosotros hablamos mucho simplemente a la razón y no hablamos tanto al sentimiento, ¿verdad? O si no, hay otros movimientos, otros grupos
y dentro de nuestra religiosidad popular, que muchas veces apuntamos simplemente al aspecto, ¿verdad?, del corazón y del sentimiento. Y entonces, claro, terminó el sentimiento, terminó la emoción, terminó el lloriqueo, terminó, no sé, pirimba, ya por la misma cosa, ya por la. Entonces no hay por conversión. ¿Y por qué? Y porque no llegaste a captar y a entender verdaderamente que el Señor te pide un cambio, pero un cambio de vida. Eso va a significar para vos una nueva organización, tomar decisiones oportunas, esforzarte y luchar contra ciertos aspectos de la propia vida que medio ya desvialentos y y eso entonces, queridos hermanos, es importante que lo tengamos en consideración. Anila ya pues tanto entonces pecha con el lloriqueo, o no nos quedemos simplemente también con el aspecto, ¿verdad?, de la razón, en que pensamos que con eso estamos conociendo la religión y que estamos viviendo la religión. Y no es así, ¿verdad? Bueno, es una mezcla ingenua que nosotros tenemos aquí. ¿De qué cosa? De tradición y fantasía. Tradición y fantasía, lo que se va escribiendo aquí. No es entonces así al pie de la letra que tenemos que tomar, ¿verdad?, y decir, esto es como que un periodista se va con su cámara y le está filmando o va escribiendo paso por paso lo que va haciendo Jesús. Aquí tenemos teología, es una comunidad, es una tradición, es la iglesia la que escribe la Biblia posteriormente, ¿entienden? Es la iglesia, es la comunidad. Esa primera relación con Jesús de Nazaret fue de experiencia. Vengan y lo verán, nos dice San Juan, capítulo 1, ¿verdad?, el 35 en adelante. Vengan y lo verán, y desde ahí, entonces, viene esa reacción también nuestra como consecuencia, ciertamente. El Evangelio termina diciendo ahí, ¿verdad?, y se quedaron con Él. Era ese día de encuentro personal con el Señor. Ahora, lo que nosotros encontramos aquí es a un Jesús misionero de todos los pueblos. Un Jesús entonces que está en camino, un Jesús que busca salir no solamente para darse un paseíto, sino que va en busca del hombre. Buscar, en el sentido del salir, significa sobre todo buscar al hombre, buscar a la persona, estar en camino. Esta relectura es muy interesante porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento el significado apunta a lo mismo, ¿verdad? Un Dios que busca a Adán y a Eva cuando habían pecado y se esconden detrás de los árboles en el jardín. Aquí un Jesús que camina y que va detrás del hombre pecador, del hombre que necesita de la salvación, justamente porque le quiere llevar a recuperar su propia dignidad. Bueno, queridos hermanos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico. Volveremos nuevamente mañana, como siempre. Pidamos esa gracia que necesitamos también para ser misioneros, y misioneros sobre todo de nuestra pequeña comunidad donde estamos nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.